pantalla. Y terminemos esto, justo para luego y empezar a ver la parte de las estimaciones. Pero antes, chicos, les quiero comentar, esta pizarra que ustedes ven ya tiene un código. Ese código lo he dejado justamente aquí. Ya es pizarra online. Está debajo del código de Classroom. Alguna vez vamos a usar Classroom, igual que antes. Pero lo más importante por ahora, para que den seguimiento a lo que estamos haciendo, sobre todo tengo de apuntes y demás, por si acaso está aquí. Ya se los he dejado el respectivo enlace. Y como sabemos, esta pizarrita de Google solo tiene 20 hojas, así que ya vamos por la 8, o por la 9 en realidad. Dentro de muy poco voy a tener que habilitar otra. Entonces ahí, igual, voy a habilitar más abajito pizarra online, seguramente con el número 2. Pero aquí arriba lo vamos a tener. Ya, eso por si acaso, chicos, por si lo necesitan. A ver, ¿qué estábamos viendo la clase anterior y que me interesa que ahora retomemos? Les he mostrado dos modelos. Uno de ellos se llama básicamente el modelo de tipo Pulet, ¿ya? Beta Pulet, cuyo estimador es este. Y luego también les he mostrado el modelo de tipo efecto fijo Witsim, o también conocido como modelo intragrupal. Y ese otro modelo tiene aquí identificado su respectivo estimador. Y hasta ahí estábamos muy bien. Podíamos estimar dos modelos diferentes que nos daban también resultados muy diferentes. ¿Qué tan diferentes? Pues en algún caso nos salió que esto tenía pendiente positiva y este tenía pendiente negativa, a pesar de que era la misma base de datos. Así de diferentes son estos modelos. Y una de las preguntas que les hice tenía que ver con, bueno, si ya tengo dos modelos, ¿por cuál me inclino? O sea, ¿cuál debería usar? Y para poder nosotros responder a qué modelo vamos a usar, una de las ideas básicas es identificar sus propiedades, ¿no? Esas ventajas que tiene cada modelo, esas bondades que tiene cada modelo y que efectivamente nos puede dar algún tipo de resultado. Y para eso les comparaba la varianza del Pulet con la varianza del Witsim, ¿no? Y teníamos que preguntar primero cuál era mínimo. Y al preguntar cuál era mínimo, encontrábamos básicamente esto. Comparando el beta Pulet con el beta Witsim, efectivamente el Pulet tiende a ser más pequeño que el Witsim. Entonces, una conclusión que nosotros podíamos básicamente demostrar a partir de estas relaciones de sumas de cuadrados es que el modelo Pulet, aquí como lo hemos indicado aquí abajo, el modelo Pulet es un modelo eficiente, pero tiene un problema y es que está sesgado. Por otra parte, si bien identificábamos que ahora el modelo efecto fijo Witsim es un modelo que ya no es eficiente porque su varianza ya no es mínima, entonces lo catalogábamos como un modelo de tipo ineficiente. ¿Y qué significa para nosotros que sea un modelo de tipo ineficiente? Pues que básicamente su varianza es muy grande. Pero tenía una ventaja. El modelo efecto fijo Witsim tiene la ventaja de ser un modelo de tipo insesgado. Entonces teníamos que decidir por qué nos vamos. Si nos vamos por un modelo sesgado, pero que es eficiente, o quizás insesgado, pero es ineficiente. La última parte de la clase, o sea, los últimos minutos, les explicaba qué pasaba si nos decidíamos por asumir un modelo de tipo efecto fijo. Pues básicamente nos salía un modelo que, o sea, efectivamente es insesgado. Y bueno, ¿cómo representamos algo insesgado? Sé que en algún momento les dije que algo insesgado se parece a tener buena puntería. Si nosotros tenemos buena puntería, entonces en esperanza matemática vamos a lograr llegar, digamos, con un disparo, efectivamente al lugar del medio, a donde realmente queremos llegar. Pero si nosotros más bien no tenemos buena puntería, entonces en esperanza matemática, o sea, lo que esperamos obtener es quizás resultados alejados del punto óptimo de un concurso, por ejemplo, de puntería. Para fines estos, a ver, se los voy a dibujar de qué se trataría. Para entender qué sería un modelo de tipo insesgado, pero ineficiente, es que me voy a ir aquí a dividir un poco esta pantalla. A ver, ahí la ven. Ya. Nos vamos a concentrar por ahora en que esa flecha me está diciendo
que el modelo es ineficiente y por lo tanto esa ineficiencia provoca varianzas grandes y esto estaría condicionando a que la prueba T-de-Student se vuelva un valor muy pequeño. Y si la T-de-Student es muy pequeña, una traducción del significado de esta T-de-Student muy pequeña sería básicamente que se vuelve no significativa. Entonces, beta es no significativo. Esa es la traducción básica de afirmar que la T-de-Student se pueda volver cero o tienda a ser muy cero. Pero no solamente nos quedamos con que beta es básicamente no significativo. También veamos la parte positiva, o sea, lo bueno que tiene el modelo. Y algo de lo bueno que tiene el modelo es básicamente que es insesgado. Y en esa otra flechita les pongo justo lo que significaría para nosotros que es insesgado. Decimos, pero es insesgado. Y esa puntería que les comento podría ser, digamos, relacionada con la siguiente idea. Es como si yo tuviera igual una distribución de tipo gaussiana y con esa distribución gaussiana yo tengo un valor poblacional. Y mi valor poblacional, digamos que es ese. Ay, me va a salir un poco chueco. Bueno, ahí va mi valor poblacional. Esta es básicamente la distribución poblacional. Y se supone que esa distribución poblacional no es conocida. Entonces, solo la tengo ahí como poblacional. Y si bien no es conocida, por lo menos sabemos que en econometría y en estadística queremos aproximarnos a esa distribución poblacional. Pero como mi modelo es insesgado, significa que el valor muestral que yo obtengo es básicamente este. Es ese celeste que ustedes ven por ahí. Y efectivamente, lo que estoy encontrando es que el valor poblacional, aquí abajo, beta poblacional, va a ser equivalente a beta muestral. Claro, en esperanza matemática, obviamente. Entonces, la idea de tener modelos que son eficientes o ineficientes tiene mucho que ver con esa distribución en que se vuelve una distribución adecuada para estadísticos significativos y no significativos, pero también la parte de ser sesgado o insesgado está relacionado con esto. Lo que está con negro es básicamente la distribución poblacional, es el valor desconocido. Pero lo que está con celeste, ahí con este color celeste, es básicamente lo muestral. Y decimos que lo celeste es la aplicación muestral. Para propósitos nuestros, tengo entonces esos dos resultados. Efectivamente, logro encontrar el valor esperado. El beta muestral efectivamente se vuelve el beta poblacional. Por eso mi modelo es insesgado. Sin embargo, a pesar de que el beta muestral es equivalente al beta poblacional, por la ineficiencia, este beta es equivalente a cero. ¿Por qué es equivalente a cero? Porque estamos afirmando que beta es no significativo. Y ese es un gran problema. Es una contradicción que encontramos nosotros cuando elegimos un modelo que es insesgado, pero es ineficiente. ¿Ya? Insesgado es que logra tener el valor esperado. Ineficiente puede ser que beta se vuelva no significativo o quizás sea poco significativo. Y esos son los riesgos a los cuales nosotros llegamos cuando estamos eligiendo un modelo de efecto fijo de tipo Witsim, que es insesgado pero ineficiente. Sin embargo, ¿y qué pasaba si elegimos Pullett? Recuerden que ayer, por lo menos 5 de ustedes eligió Pullett y solo 3 eligieron efecto fijo Witsim. Para esos 5 individuos que eligieron Pullett, o sea, que lo hicieron bien además porque no había problema, podemos encontrar la siguiente explicación. Para el caso Pullett, ponemos ahí esa flechita indicadora. Básicamente la parte de ser sesgado o insesgado lo podemos explicar así. Decimos Pullett es sesgado. Entonces el modelo Pullett
es sesgado. Y como Pulet es sesgado, entonces presentamos el valor poblacional de beta, claro, ¿no? El valor poblacional de beta, que por ejemplo es este valor. ¿Ya? Ahí ven. Esa campana de Gauss es otra vez el valor poblacional. Igual que antes, voy a encontrar un valor muestral, que lo vamos a pintar en este caso de verde, para diferenciar un poco. Si bien el valor poblacional es ese, ahora aparece otro componente que es de tipo muestral. Y el elemento muestral es este otro. Esto que ven con verde, ese es el valor muestral. Y es básicamente valor muestral. Entonces ahí debería entender qué cosa es algo insesgado y qué cosa no lo es. Como en este caso mi modelo está sesgado, entonces significa que el valor calculado de beta es ese, el beta de color verdecito. En cambio, el valor deseado es este otro. Y decimos entonces que no son lo mismo. El valor poblacional no es el mismo que el valor muestral. Y esa es la idea de un modelo que tiene sesgo. Pero a pesar de que tiene sesgo, decimos que es eficiente. Entonces, cuando vemos la parte de la eficiencia, esta eficiencia la podemos explicar, por ejemplo, de la siguiente manera. Otra vez la misma flechita. Y ahí les pongo la idea. Como es eficiente, Pulet es eficiente, ojo que no solamente es eficiente, ¿no? Recuerden, chicos, que hemos identificado que es una ventaja y que se vuelve súper eficiente. La idea de la supereficiencia más o menos nos dice lo siguiente, que en términos de una distribución, yo puedo encontrar que esta es la distribución esperada, una distribución gaussiana común y corriente. Pero el modelo Pulet, como es súper eficiente, tiene a sus observaciones todas ahí, como la ven en la parte verde. La variación que obtiene es muy pequeña. Y si no fuera sesgado, el valor, digamos, de un componente θ tenía básicamente ese escenario. O sea, la variación, esa variación que existe, es bastante pequeña. Y eso que ven con verde es una variación bastante pequeña. Normalmente esperaríamos una variación más grande, así de grande, como esas líneas verdes que pongo ahí. Entonces, al ser muy eficiente, estamos dejando de lado la varianza común, esta grande, y estamos obteniendo la varianza más pequeña, porque básicamente es una varianza mínima, y es más pequeña que la varianza convencional que nosotros ya conocíamos. La eficiencia, por lo tanto, hace que esta varianza sea efectivamente muy pequeña, ¿ya? Y tenemos menos incertidumbre que si comparáramos con un modelo normal, donde el modelo normal se debe a la campana gaussiana, que evidentemente en este caso es una campana más gorda, ¿no? Tal como lo vemos en el gráfico. Esa es la idea de la comparación, ¿no? Y ahora ya saben, chicos, ustedes a qué se están enfrentando. Cuando eligen un modelo que es insesgado, pero es ineficiente, el ser insesgado hace que el valor muestral sea equivalente al valor poblacional. Sin embargo, por la ineficiencia, a pesar de haber encontrado el valor poblacional, este se vuelve no significativo. Por lo tanto, el valor es cero, es nulo. Y no lo puedo utilizar para procesos de inferencia, para explicar mis resultados. Por otro lado, cuando tengo un modelo de tipo sesgado, pero que es eficiente, el hecho de que sea sesgado me está diciendo que no está logrando el resultado, tiene mala puntería. En vez de lograr el valor de beta, de color negro aquí, está logrando otro. Ojo que yo le puse que está por encima, a la derecha. También pudo haberlo dibujado a la izquierda, por si acaso, por aquí. La idea fundamental es que el valor estimado a nivel muestral es diferente al valor esperado a nivel poblacional.
Y eso es lo que se convierte en un valor de tipo sesgado. Ese es el sesgo que aparece. Y cuando hablamos de la eficiencia, no solamente estamos esperando que sea eficiente en sentido de una campana de Gauss, también estamos identificando que hay eficiencia que es súper eficiente y que provoca que esto, ¿no?, evidentemente sea un valor bastante, bastante pequeño. La varianza fluctúa ahí, muy cercana. Esa varianza, por ejemplo, está referida a estos niveles. Y la variación que le permitimos hacer a tita es así de pequeña, en comparación con la variación que le permitiríamos a cualquier otro componente. La variación de otro componente sería todo esto, de canto a canto. En cambio, para este que es súper eficiente, su variación también es bastante pequeña. Esos son los escenarios de nuestros dos modelos. Uno denominado de tipo Poulet y el otro denominado de tipo efecto fijo Wittem, ¿ya? Y no hay recetas, ¿no? Ustedes eligen el modelo que quieren. Depende de su entendimiento y además de su propio modelo, el encontrar un caso. Y como hablamos de casos, justo pensando en estos dos, podemos también diseñar un nuevo modelo, que quizás se denominaría el modelo número 4, pero es un modelo que solamente se aplica en algunas circunstancias. Ya tengo entonces el Poulet, tengo el efecto fijo y hay un modelito adicional. Ese sí pertenece a la econometría de datos de panel y se llama modelo con efectos temporales fijos. Yo sé que eso les va a parecer bastante similar a un modelo que tiene dicótomas. Entonces, quizás un modelo de tipo 4, un modelo, ¿cuál le hemos llamado? Creo que con incisos, ¿no? El inciso D en todo caso. El modelo cuarto que les puedo comentar se llama el modelo con efectos temporales fijos. Modelo con efectos temporales fijos. Para poder utilizar este modelo con efectos temporales fijos, tenemos que sí o sí nosotros tener plena identificación de que hay algo que nos va a afectar y que ese efecto que vamos a encontrar solamente aparece en cierto periodo de tiempo y desaparece después. ¿Ya? Es la idea de un efecto temporal fijo. Y encima nos tiene que afectar a todos, ¿no? La idea fundamental es que hay efectos fijos que evidentemente aparecen solo en ciertos periodos. Eso significa que existen efectos fijos de los individuos, ¿ya? O sea, existen efectos fijos de los individuos, ¿ya?, que aparecen en ciertos instantes del tiempo. Y esa es la idea fundamental, ¿no? Que aparecen en ciertos, no sé, no en todos, en ciertos instantes del tiempo. Una ecuación que trata de explicar esta poca frecuencia según la cual aparecen nuestros modelos es más o menos la siguiente. Nos dice, podemos definir un modelo que diga que está explicando la variable y y t, ya igual que siempre, la variable de interés y y t. Esa depende de la misma constante del modelo de efectos fijos. Alfa i está ahí, es un modelo común. Hasta ahora es un modelo común. Luego le añadimos lo que corresponde beta por la variable x y t, ¿ya? Entonces sigue siendo un modelo común de tipo efecto fijo. Sin embargo, le añadimos un término llamado, digamos, la letra lambda. Pero esta letra lambda está definida solamente para el subíndice t, ¿ya? Entonces, agrandando esto un poquito, el modelo de efectos temporales fijos me dice que mi variable y depende de mi variable x, está definida para cada individuo, pero tiene una nueva variable, una nueva fuente de aleatoriedad, la cual se define solamente en función del tiempo. Y para terminar la ecuación, incluimos el término perturbación, que justamente está ahí.
En este caso, lo llamativo será que nosotros podemos diseñar el escenario de lambda de una forma muy parecida a la dicótoma. La idea es acompañar el término lambda básicamente con lo siguiente. Decimos que esto funciona como dicótoma. ¿Qué significa que funciona como dicótoma? Que a veces aparece y a veces desaparece. ¿Ya? O sea, significa que en algunas ocasiones va a ser igual a 0 y en otras va a ser diferente de 0. ¿Ya? La cosa es que no sabemos por ahora cuándo es igual a 0 y cuándo es diferente de 0. Una idea de este modelo, de cómo puede ser, por ejemplo, graficado, más o menos sería lo siguiente. Voy a tratar de ser, no sé, lo más intuitivo posible para que veamos cómo sería un gráfico de un modelo de efectos temporales fijos. Planteo un plano cartesiano de evolución, digamos ese. ¿Ya? Y luego vemos la evolución de la variable. La vamos a poner de un color verde. Y la variable y, en función de x, está fluctuando libremente por aquí. Pero algo sucede y hace que esto, digamos, cambie. Pasa ese efecto y esto cae. Sigue fluctuando. Algo sucede y esto sube. Sigue fluctuando. Desaparece ese shock. Eso baja. Y así. Y otra vez algo sucede. Eso sube. Y luego sigue fluctuando. Entonces, cada vez que sucede ese algo, significa que estamos saliendo del comportamiento habitual de la evolución del modelo. Y aquí es donde aparece lambda. En cada uno de los shocks es básicamente la aparición de lambda. Y estamos diciendo que la variable que estamos midiendo tranquilamente está definida para todos los valores, pero en algunos momentos este valor lambda es distinto de 0. En nuestro caso, si medimos el tiempo aquí abajo, ahí en el eje horizontal, más o menos para esos tiempos, podríamos decir que ahí aparece el shock, y aquí desaparece el shock, aquí aparece, aquí desaparece, aquí aparece y aquí desaparece. Bien, entonces ahí están los límites según los cuales aparece lambda. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda, en el primer periodo, o sea, aquí, vale 0. Aquí, lambda vale 0. Aquí, lambda vale 0. Y aquí, al final, lambda vale 0. Pero en los elementos, en los periodos que están ahí identificados al medio, en esos periodos intermedios vale distinto de 0. Bueno, no sé cuánto vale, pero tampoco vale 1, ¿verdad? Pero vale un valor que es distinto de 0. Entonces, a veces, la evolución de los modelos en datos de panel tienen algo que hace que varíen para todos los individuos analizados en ciertos instantes del tiempo y afecta a todos por igual. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, chicos, yo sé que ustedes cada semana y media dan un examen de sus materias, ¿ya? Y a lo largo de un semestre estamos hablando. Podríamos pensar que el nivel de, no sé, de cansancio de ustedes, porque estudian bastante, o el nivel de ansiedad, si quieren, porque se sienten ahí, bueno, ansiosos porque el examen está por venir, podría verse también reflejado aquí. Por ejemplo, las semanas antes del examen, ustedes están aquí y están estables, ya no tienen mucho estrés, o por lo menos tienen, pero no tanto. Entonces, esa ansiedad no es latente, no es evidente en este periodo de tiempo. Pero luego aparecen los días de examen y coinciden para todas sus materias a veces los mismos días. Y por lo tanto, ahí está. La ansiedad aparece. Estos son los días de examen. Desaparecen los días de examen y ustedes vuelven a la normalidad. Sigan haciendo sus actividades,
la ansiedad y el estrés aparece, existe, ¿no ve? Es el estrés que tienen, pero no es tan elevado como en época de exámenes. Pasan 8 días y después de 8 días otra vez viene ahí la evaluación. Y nos quedamos otra vez con ansiedad, con estrés, con preocupación, lo que vaya a ser, con cansancio también. Pasa la etapa de exámenes y volvemos a la normalidad, ¿no? Y nuestra normalidad tiene sus propios niveles. Luego de 7 días aparece el examen final y aquí está nuestro examen final, pasamos los exámenes finales y volvemos a nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa? Que aparece un efecto de tipo temporal fijo. Es temporal porque solo sucede en ciertos periodos de tiempo. Y además es un efecto porque lo aplicamos a todos los estudiantes, ¿no? Normalmente a todos los que son estudiantes, por ejemplo, de universidad, saben que en la época de exámenes se sienten un poco más ansiosos. Tienen que prepararse, que además están preocupados por no sacar bajas notas. Entonces, es todo un escenario que vale la pena tomarlo en cuenta. Y eso, por ejemplo, les podría estar pasando a ustedes. Es raro, pero igual se encuentra. Es algo raro encontrar a alguien que quizás no se prepara para un examen, ¿ya? Hay materias donde quizás uno simplemente necesita dar el criterio y se prepara en clases para rendir un examen. Pero también en otros casos, chicos, ustedes pasan clases donde sí o sí, luego de pasar clases, deben prepararse un poco más para el examen. Cuando la materia es complicada, normalmente todos los del curso actúan así, ¿no? Y es raro encontrar a alguien que no lo haga, ¿no? Es raro encontrar a alguien que diga, no importa si no estudio, igual voy a sacar 100. Ya es raro encontrar, pero pasa por ahí. Sobre todo cuando estamos en exámenes de tipo presencial, ¿no? Pero cuando estamos en un aula y con una hoja de papel dando un examen. Ahí se supone que, por ejemplo, todos estos elementos que les he mostrado podrían tranquilamente formar parte de preguntas de examen, ¿no? Y les doy un escenario y ustedes tienen que demostrar todo lo demás. Y claro, si no saben todas las demostraciones, quizás podrían sentirse ansiosos si se equivocan, no sé, en un signo, en un subíndice o algo así. Ahí provocaríamos que todo esto tenga, ¿no?, algún grado de ansiedad, ¿ya? Pero, ya saben, funciona como una dicótoma. A veces vale 0 el grado de ansiedad y en otros periodos vale diferente de 0. Y ya está, esa es la idea. Mi ejemplo tiene que ver, ya saben, con ustedes. Normalmente los estudiantes cambian su comportamiento en ciertos periodos de tiempo y ahí los identificamos, ¿ya? A ver, ¿algún ejemplo que puedan proponer, chicos, ustedes, que pueda explicar esto? A ver, veamos. ¿Quiénes están? No están todos. A ver, Carla Caballero, dame un número, por favor. Lo voy a multiplicar por 2, por si acaso. 6. 3 por 2, 6, ya. 3, 4, 5, 6. Leonardo es el 6. Leonardo Vera, ¿se te ocurre algún ejemplo para explicar algún modelo que tenga un efecto temporal fijo? Temporal fijo, capaz. Algún modelo que tenga que ver con estaciones, con invierno, no sé. Ya. En este caso, ese sí no es un modelo estacional. Obviamente los modelos estacionales sabemos que cuando hace, por ejemplo, en temas de invierno, cuando hace frío, la temperatura pues cae un montón. Entonces se supone que esto significa que la temperatura cae a 0. Pasamos invierno, llegamos a lo mismo otra vez. Llega el invierno, otra vez cae. Pasamos el invierno, sube la temperatura y demás. Esto, chicos, no busca ser un modelo estacional, ¿ya? Porque básicamente lo que busca es ser un modelo que tiene algo que se activa, ¿ya? Pero no de forma estacional, sino solamente cuando ustedes tienen la condición. Y en este caso la condición, como mi ejemplo sería, la condición de tomar un examen. Esto es su último módulo, este justo que estamos viendo ahora. Como ustedes pasan el último módulo hasta, creo que es el 2 de julio, el 2 de julio termina el módulo. Y todo julio hasta agosto no tienen la condición llamada examen. Entonces no se reproduce para nada este pico, ¿verdad? Significa que el pico es lo importante a identificar.
es algo que aparece en ciertos periodos que nosotros lo definimos. Y claro, y son móviles, no son fijos. Si este es el 2 de julio y ahí termina el examen, todo el mes de julio van a estar sin esta ansiedad. Llega agosto y otra vez empiezan los picos. ¿Me entienden? A ver, después de Leonardo vamos con 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pablo Jaldín. ¿Qué opinas, Pablo Jaldín? ¿Qué ejemplo se te ocurre para un modelo de esa naturaleza? Tal vez, digamos, cuando las empresas, o sea, el precio de acción que tienen las empresas, por ejemplo, normalmente está en un rango, ¿no? Sin embargo, cuando las empresas pagan sus dividendos, el precio de acción baja y otra vez se recupera hasta que pase 3, 4 meses, pagan sus dividendos, otra vez el precio de acción baja y así sucesivamente. Ya, y podemos suponer que en algún periodo no van a hacer eso. Sí, ¿Eh? Ya, ok. Entonces, si se da la condición de pagar dividendos, donde lambda sería pago de dividendos, efectivamente esto podría caer, ¿no? Baja el precio de la acción. Aquí se paga dividendos, cae otra vez. Aquí, digamos, no se paga dividendos. Entonces sigue. Ya no se ha visto el efecto. Ya la idea es encontrar que hay algo que afecta a todo, pero solo cuando aparece la condición. En el caso de Pablo sería la condición, el cumplir esta condición de la empresa, ¿no? Pagar dividendos. Pero no es obligado. A veces puede ser que no se pague el dividendo y por lo tanto no pasa nada, ¿verdad? sí, Liz. Sí, gracias chicos. Corté mi micrófono porque estaba pasando un auto con mucha bulla y bueno, quería que no interrumpa la clase. Listo. Entonces, muy importante chicos esto, es un modelo, pero es un modelo auxiliar, ¿ya? No es un modelo definitivo, no tiene propiedades estadísticas adicionales, simplemente es un modelo que aparece en la literatura de los datos de panel y que nos lo propone como que puede suceder algo en algún momento del tiempo y ese algo que parece, que en este caso le hemos llamado lambda, va a cambiar notablemente el comportamiento de todo. Y solo para no confundirnos, ya saben, no es algo estacional, sino que es algo que puede suceder en general, pero que afecta a todos. En el caso de ustedes como estudiantes, ya saben, mientras estén como estudiantes acá, tienen algunos cambios cuando tienen los días de examen, pero cuando estén de vacaciones, no se reproduce tal condición, ¿no? Y no hay los cambios de comportamiento, esa ansiedad que los estudiantes normalmente hemos tenido cuando éramos justamente eso, estudiantes. Bien, ahora vamos con el último caso para terminar el modelo de efectos fijos. Sé que se acuerdan de esto, chicos, de ese algo, ¿se acuerdan? Les dije, hay un algo por ahí. Aquí, algo. ¿Qué es este algo? ¿A qué se refiere ese algo? Pues cuando hablábamos nosotros del algo, básicamente decíamos que estamos haciendo referencia a que hay una sumatoria de dato de panel, una doble sumatoria de dato de panel, que está relacionado con el grupo respecto al total, ¿ya? Y además, como es un cuadrado, está puesto dos veces. El grupo respecto al total. ¿Cómo sé que estamos hablando de un grupo? Es que previamente ya habíamos definido las condiciones. Aquí más a la izquierda y hacia arriba decíamos que los modelos que estamos estudiando a veces se definen como Pulet, donde nos interesa el individuo respecto al grupo total, ¿ya? En sus distintas combinaciones, ya sea para un producto de tipo cuadrado, donde el individuo respecto al total aparece dos veces, o también respecto a un producto cruzado, donde el individuo respecto al total aparece y el otro individuo también aparece respecto al otro total. Y esa es la idea fundamental de un modelo de tipo Pulet. Pero cuando vamos a un escenario de tipo efecto fijo, los modelos MEF tienen una característica ligeramente diferente. Un modelo MEF que tiene diferenciados a los individuos me dicen que es el individuo respecto al promedio individual. ¿Ya? Es el individuo, X y T es el individuo respecto a un promedio, pero ¿cuál? El promedio individual. Y eso se aplica también a la suma de cuadrados y también productos cruzados. En productos cruzados es el individuo respecto a su promedio individual
y la otra variable respecto a su promedio individual también. Y esas son las condiciones. En cambio, este algo, que le hemos llamado así en la clase previa, nos dice que no está utilizando las sumas de cuadrados de ninguno de los dos componentes. O sea, no es un poolet y tampoco es un efecto fijo Wixim. ¿Qué cosa es entonces? Pues es una relación de un grupo, un promedio grupal, respecto a un promedio total. Es un promedio grupal respecto a un promedio total. Y esa es la condición según la cual estaríamos definiendo en este caso nuestro modelo. Esto es lo que nos falta estudiar. Ahora me voy más adelante. Y aquí vamos a poner justamente eso. ¿Qué será eso que le hemos llamado el algo hace unas clases atrás? Vamos a continuar con el modelo de tipo efecto fijo. Ya sigue siendo el modelo de efecto fijo, solo que vamos a encontrar una nueva variación. Entonces, inciso D, ahora inciso E, va a ser nuestro inciso E. Y este inciso E más o menos dice lo siguiente. Vamos a definir el modelo de efectos fijos. Otra vez. Modelo de efectos fijos. Solo que esta vez le vamos a poner un nombre adicional. De tipo intergrupal. Intergrupal. Aquí la palabra intergrupal, chicos, tiene que ser también entendida como diferente a lo que habíamos visto antes. Ya, me voy un ratito atrás. Por ejemplo, antes les he definido a ustedes esto, el intragrupal. ¿Ya? Es el intragrupal y se llama Wixim. En cambio ahora les estoy definiendo el intergrupal. ¿Ya? No es lo mismo intra que inter. Y el escenario intergrupal aparece básicamente de la siguiente manera. ¿Ya? Es un modelo de tipo efecto fijo que le interesa analizar la variación entre los grupos, ¿no? Y esa es básicamente su idea. Este modelo se basa en la variación entre grupos. En la variación entre grupos. Y la idea es analizar cómo están justamente esos grupos. Un ejemplo a nivel gráfico de lo que vamos a ver es, por ejemplo, esto. Imagínense, chicos, que tenemos una relación de dos variables, ¿ya? De tipo Y y X en dados de panel, y que además tenemos grupos diferentes. Por ejemplo, aquí yo tengo un grupo de individuos, los tipos celestes, y luego tengo otro grupo de individuos por acá, ya los tipos verdes. Estos verdes tienen su propia lógica, que puede ser esa, por ejemplo, y los celestes también, esta. Pero lo que me interesa ahora es hablar sobre la variación que existe dentro de cada grupo. En este caso, ya en el caso del gráfico, lo que me interesa es verificar que esta relación siempre tiene un punto promedio, por ejemplo ese. La nube de puntos celeste tiene un punto del medio y además por ese punto del medio pasa la regresión. ¿Ya? Esa es una característica de interés. Y la parte verde, está aquí, también tiene un punto de interés, su punto del medio. Entonces, significa que la parte verde fluctúa alrededor de su promedio y la parte celeste, la nube celeste, fluctúa también alrededor de su promedio. Esas son las condiciones de cada uno de estos dos grupos y tengo evidentemente dos grupos. Y lo que hago para terminar es, me pongo ahora a estudiar cada tipo de grupo. O sea, voy a analizar un grupo respecto a otro grupo. Y la regresión que explica esta línea roja es justamente el modelo de tipo, modelo de efecto fijo, intergrupal. Porque trabaja solo con los promedios de cada grupo.
Con esto entonces podemos encontrar que estamos hablando de un modelo de tipo antes intragrupal, donde me interesa cada grupo, y ahora uno de tipo intergrupal, donde me interesa la variación entre los diferentes grupos. ¿Y cómo encontramos la variación intergrupal? La respuesta es que este tipo de modelos se especifican con el siguiente tipo de ecuación, ¿ya? Entonces, este tipo de modelos se especifica como, dos puntos. La idea del modelo será escribir toda la secuencia de tipo Y y T, ¿ya? Que va a ser igual a alfa I más beta X y T más E y T, ya tal y como lo conocemos. Nuestro modelo de tipo efecto fijo está plenamente identificado. Pero a este modelo le vamos a aplicar la esperanza matemática temporal. Entonces le aplicamos ahí la esperanza matemática a Y y T. Y también aplicamos la esperanza matemática temporal a todo el componente derecho de la ecuación, que es alfa más beta X y T más E y T. ¿Ya? Y esa es la condición. Y una vez que hemos definido todo esto, encontramos el resultado. Y nuestro resultado, como es una esperanza matemática temporal, es equivalente a esto. El que voy a medir ahora, Y barra I, que es igual a alfa I más beta X barra I más la perturbación E barra I. Esta es la ecuación según la cual nosotros podemos encontrar el modelo de tipo intergrupal. O sea, este es el modelo MEF de tipo intergrupal. Modelo de efectos fijos intergrupal. Ahora, ¿por qué les presento ese modelo intergrupal? O sea, ¿cuál es la utilidad de tener un modelo intergrupal? La respuesta es que como antes ya hemos definido la variación dentro de cada grupo, veíamos dentro de cada grupo, eso es la intragrupal, y al conocer que hay mucha aleatoriedad, entonces vale la pena también reproducir variaciones intergrupales, donde no solamente es importante cómo está cada grupo, sino además cómo está la evolución entre los grupos, entre el grupo 1 y el grupo 2. Y si hay otros grupos más, pues evidentemente me interesa la variación de todo, de cada uno de estos grupos. Con esto podemos entonces entender que lo que veíamos antes, hace dos láminas atrás, lo que veíamos aquí era evidentemente la variación Poulet, que es la variación completa total, que es equivalente a una variación de efecto fijo diferenciada por sus partes. La parte intragrupal, o sea, dentro de los grupos, y luego la parte intergrupal, o sea, entre los grupos. Como ya hemos definido antes las sumas de cuadrados y productos cruzados para el Poulet y para el efecto fijo Witsin, entonces vamos a hacer lo mismo cuando apliquemos las sumas de cuadrados del modelo intergrupal. ¿Ya? Y entonces en el espacio que tengo ahí abajo, vamos a definir justamente las sumas de cuadrados. Y les pongo, sus sumas de cuadrados son equivalentes a ¿qué? La SXX, B, se va a llamar B en este caso, chicos, y ahorita les digo por qué. Ahora va a ser igual a ¿qué? A la doble sumatoria para I y para T de la relación X barra I menos X barra total y X promedio I menos X promedio total. Y esa es la ecuación de la suma de cuadrados para el modelo intergrupal. Cuando vemos la relación de productos cruzados, esta se va a definir básicamente igual para la doble sumatoria, para I y para T, de X barra I menos X barra total respecto a Y barra I menos Y barra total. Igual que antes, con estos resultados podemos encontrar luego el estimador. Y efectivamente encontramos el valor de beta, tal que beta es igual a SXX a la menos 1
B por SXY B. Y esto, chicos, se conoce como el estimador. Este es el estimador intergrupos, pero también conocido como estimador between. Between. Intergrupal o between, para nosotros básicamente son lo mismo. Así que ese algo que hace rato, o en la clase anterior, lo tocábamos, tiene un nombre y se llama estimador intergrupal, también conocido como el estimador between. Entonces, ya tenemos por ahora definidos todos los componentes de interés. O sea, ya sabemos que podemos definir las sumas de cuadrados y productos cruzados de los diversos modelos. Y esa relación nos permite encontrar más o menos el siguiente comportamiento. Por ejemplo, ahora ya sé que vamos a definir, por ejemplo, una relación de modelos, ¿no? Y una relación sobre todo de estimadores. Y decimos que aquí hay una relación de estimadores. Relación de estimadores. Y esta relación de estimadores se basa sobre todo con lo que acabamos de definir. Y lo que hemos definido, chicos, es, recuerden, las sumas de cuadrados primero para cada modelo y luego vamos a ver el valor de sus respectivos coeficientes. Por ejemplo, sabemos que hemos definido las sumas de cuadrados y las sumas de productos cruzados para 3 modelos diferentes. El Poolet, el Witsim y el Bitrim. En el caso del Poolet, no se olviden que siempre es la doble sumatoria de cada individuo respecto al total al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya saben que podemos incluso hacerlo a mano. Eso sería para el modelo tipo Poolet. Para el modelo de tipo efecto fijo Witsim, sabemos que va a ser la suma de cada individuo, pero respecto al grupo individual. Y ahí va la idea. Y finalmente el último caso será IT. Cuando yo tengo la variación Bitrim, entonces fluctúo para cada caso, pero esta vez me interesa el grupo respecto al total. Me sale el grupo respecto al total de una relación cuadrática. Para el caso similar, simplemente homologando lo que acabamos de hacer para luego darles a ustedes un ejercicio, lo mismo sucede si quiero encontrar la relación de tipo cruzada. Es el individuo respecto a Y y T. El otro caso será la sumatoria para I y para T, otra vez del individuo respecto al grupo individual, el individuo respecto al grupo y como corresponde para cada I y para cada T, tengo el grupo y tengo también el grupo. Y ahí va. Con estas relaciones les ponemos nombres. El de arriba corresponde al modelo de tipo Poolet. El del medio corresponde al modelo tipo Witsim. Y el último será el modelo tipo Bitrim. Cada caso aparece ahí. Y no se olviden que además, cada uno de esos elementos tiene su respectivo estimador, ¿no? Y los estimadores pues salen automáticamente de esa relación. El Poolet será que es un beta de tipo Poolet que es igual a SXXP a la menos 1 por SXYP. Luego vemos que el beta Witsim es SXX Witsim a la menos 1 por SXY Witsim. Y el beta Bitrim será SXX Bitrim a la menos 1 por SXY Bitrim.
Y utilizando lo que habíamos visto con ese algo de hace rato, ya no se olviden que además hemos encontrado una relación, tal que S XXP es igual a S XXW más el algo, que ahora le ponemos un nombre, es SXX bitrate. Y esa relación no solamente se aplica para el producto cruzado, también se aplica para este otro caso, para SXY poolet, que depende de SXY with sim, más SXY, ahora también definido para bitrate. Con esos componentes, chicos, y el por qué les muestro todo esto, es porque necesito que hagan una tarea. Y la tarea es que con estos antecedentes, ¿ya? Con todos los antecedentes, que por si acaso están resumidos en esta lámina, se pide demostrar lo siguiente. Lo que quiero que ustedes demuestren partiendo de la ecuación de betas es que el beta de tipo Poulet es igual a F veces el beta de tipo Witsim más 1 menos F veces el beta de tipo Bitrim, donde F, ya, F, ya me quedé sin espacio, donde F es igual a la suma de cuadrados Witsim sobre la suma de cuadrados Witsim más la suma de cuadrados Bitrim. Y eso es. La idea, chicos, para ustedes, y ahí se lo dejo como tarea, es que utilizando todo esto, hasta aquí, ustedes demuestren que efectivamente el beta Poulet puede ser escrito como una combinación lineal del beta Witsim y el beta Bitrim. ¿Ya? Sugerencia, empiecen aquí. Paso siguiente, reemplacen lo que crean conveniente. Último paso, demuestren que esto sí se puede encontrar bajo estas condiciones, claro. F lo hemos mantenido básicamente así. Y cuando logren demostrar todo esto, o sea, logran demostrar que efectivamente eso sí funciona, entonces luego podemos verificar y qué pasa cuando, no sé, qué pasa cuando no existe variación de tipo intragrupal. Entonces, una idea para analizar este resultado sería, o sea, la utilidad del resultado es, ¿qué pasaría si es que SXX de tipo intragrupal se vuelve 0? Y la otra, ¿qué pasaría si la variación intergrupal es la que se vuelve 0? Entonces, cuando yo luego quiero preguntarme, ¿qué pasa si la Witsim o la Bitrim se vuelve 0? Entonces, ¿de qué dependería la variación del modelo? Vamos con calma. Si en esta demostración de la relación de los coeficientes de los modelos de tipo dato panel, Poulet y efecto fijo, encontramos que la parte Witsim vale 0, entonces automáticamente el numerador vale 0 y este componente del denominador también vale 0. Pero basta que el numerador valga 0 para que f valga 0, ¿no? 0 dividido entre cualquier cosa siempre es 0. Por lo tanto, f vale 0. Si f vale 0, esto vale 0 y automáticamente este componente vale 0. F vale 0, restamos 1 menos f, sigue siendo 1, y multiplico 1 por beta Bitrim y me queda beta Bitrim. Entonces, si la suma de cuadrados del modelo Witsim vale 0, la variación total depende solamente ¿de qué? De la variación intergrupal y no así de la variación de tipo
intragrupal. Y por otro lado, ¿qué pasaría si solo existe la variación intragrupal? Ya está. Y la intergrupal o between se vuelve 0. Cuando tenemos la variación between equivalente a 0, significa que esto se vuelve 0. Y como esto ya no existe, solo me quedan estos dos componentes de acá. Lo que hago es que este vale un valor, digamos 20, y el de abajo también vale 20. 20 entre 20 se vuelven 1, entonces f, ¿cuánto vale? F vale 1. 1 por Witsim, pues vale Witsim. Y 1 menos 1 vale 0, y 0 por beta between vale 0. Y decimos entonces que en ausencia de variación between, la estimación del modelo depende principalmente de la relación intragrupal. ¿Ya? Esa es la utilidad que le vamos a dar a esta ecuación, que relaciona sobre todo los diversos coeficientes. O sea, estamos relacionando la variación total con una variación intragrupal y una variación intergrupal. Y además estamos afirmando de que esta relación es una combinación. Una combinación entre within y between que da como resultado una variación Pullett. Así que eso es. Depende de ustedes. ¿Lo quieren hacer ahora, chicos, o se los dejo de tarea? De tarea, porfa. De tarea, por favor, Lisen. Está bien, chicos. Gracias. Último puntito y luego nos vamos a la base de datos. Les voy a mostrar lo de nuestra presentación y la respectiva base de datos. Algo que no hemos hablado todavía hasta ahora es ¿qué pasa cuando estamos estudiando la varianza residual? A ver, más atrás hemos visto varianzas residuales. A ver, un poquito más atrás. Aquí. Sigma cuadrado es la varianza residual. ¿Cómo trabajamos ahora con la varianza residual? Ya esa es la pregunta que nos podemos hacer por ahora. Sabemos cómo calcular la varianza residual en modelos comunes, ya los modelos simples. Me refiero a corte transversal o a series temporales. Ahí sí sabemos cómo trabaja. Pero, ¿cómo encontrar el valor de sigma cuadrado si ahora estamos trabajando en un escenario de datos de panel? Ese valor de sigma cuadrado lo vamos a definir a continuación. Y ahí ponemos eso, ok. El estimador de la varianza residual, ¿no? Entonces ponemos acá el estimador de la varianza residual. Estimador de la varianza residual. Bueno, evidentemente no va a cambiar mucho porque no debería hacerlo, dado que va a seguir dependiendo de los residuos. Y esta nuestra varianza residual, tal y como la vamos a definir ahora, se aplica para cualquier modelo. ¿Ya? El estimador, por lo tanto, chicos, es equivalente a lo siguiente. Ahora, sigma cuadrado, ¿ya? Va a ser igual. En el numerador vamos a poner la doble sumatoria. La doble sumatoria para I y para T, ya que ya sabemos que va hasta N, la totalidad de observaciones, y hasta T mayúscula, la totalidad de tiempos. Y obviamente estamos hablando otra vez de los residuos. Y esos residuos se los encuentra a partir de restar esta ecuación. Y T menos alfa I, o lo que vaya a ser, y menos beta veces X y T, todo elevado al cuadrado. O sea, recuerden, otra vez ese numerador simplemente es equivalente a los residuos al cuadrado. Y estos residuos al cuadrado van a ser ajustados ahora por otros grados de libertad. Y eso sí es nuevo. Los grados de libertad de este modelo ahora son n veces t, ¿ya? Menos n y menos k. Ese es básicamente el indicador de la varianza residual. Le ponemos ahí el gorro. No cambia mucho arriba. Sigue siendo la suma
de cuadrados residuales, pero aquí abajo ya no es solamente n menos k, como normalmente era, sino que ahora está ajustado desde n t veces, menos n y menos k. N, ya saben, es el número de individuos y t es el número de tiempos analizados. N, el número de individuos y k, el número de coeficientes que estamos calculando. En este caso, básicamente estamos calculando estos dos, alfa y beta. Entonces, K sería equivalente al número 2. Bien, eso es, chicos, la primera parte. ¿Ya? No se olviden que estos apuntes están justamente disponibles para ustedes con el link que les dejé aquí. Pero también les dije que les he dejado una presentación que nos da un contexto complementario hacia lo que es la introducción de los modelos de datos de panel. ¿Ya? Y esta introducción la que vamos a repasar brevemente, porque ahí nos explica cómo estamos armando básicamente nuestras bases de datos. Entonces hacemos clic en esta presentación y mientras se carga, a ver, ahí la tengo. Y les comparto mi pantalla. Ok. A ver si pueden verla mejor. Si le pongo, de un segundito, le voy a poner modo pantalla completa. Espero se pueda ver. Y no, creo que no ven. Ahora creo que sí. Bien. Ok, esta presentación, chicos, es también muy útil para poder, sobre todo, entender cómo vamos a armar nuestras bases de datos y entender que en esos modelos de panel estamos encontrando todos estos componentes. Si se fijan, en este caso vemos que hay una estimación de tipo modelos agrupados. También vamos a ver modelos de tipo bitstream, efectos aleatorios, efectos fijos y demás. Ese es el mapa de lo que tenemos que realizar por ahora. Estoy aquí justamente, ¿no? Les voy a mostrar esto, que son los modelos de tipo bitstream y también widstream, lo que acabamos de ver en la derivación de la pizarra. El modelo básico, y claro, aquí está, les dije, a veces se denomina modelo agrupado, pero en algunos textos también le denominan el modelo de tipo Pullett. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para esto? Primero, otra vez, los modelos de datos de panel muchas veces son entendidos como modelos de tipo longitudinal. ¿Ya? Ese es un escenario bastante afín y por lo tanto no está en contra de lo que hemos hablado. En algunos libros evidentemente dicen modelos longitudinales y ese sería el análisis de los datos de panel. ¿Cómo fluctúan? Pues aquí como lo indica, fluctúan para cada individuo, fluctúan para cada tiempo. Y existen algunas bases de datos, que como notarán, las bases de datos son normalmente institucionales, ¿no? Significa que en este caso las instituciones son las que estarían armando bases de datos. Y sobre todo son instituciones de tipo gubernamental, ¿no? Y es una característica que vale la pena mencionar, porque es muy caro, muy costoso levantar una base de datos y por lo tanto sería muy costoso para una empresa privada tener su respectiva base de datos. Con seguridad hay algunas que lo están haciendo, pero no son muchas las que se ocupan de ese tipo de escenarios. Luego, ahí están algunas condiciones. Eso sí es interesante que lo puedan tomar en cuenta. Chicos, aparece la palabra balanceado, ¿ya? Cuando utilizamos el stata, evidentemente va a aparecer también eso, algo que está balanceado. Y la pregunta obviamente es, ¿y qué significa que algo esté balanceado? Una idea de algo que sí está balanceado es básicamente entender que si las bases de datos son completas, ¿no? Si tengo toda la base de datos completa, entonces evidentemente es un entorno de tipo balanceado. Por ejemplo, yo puedo tener la totalidad de tiempos analizados para todos los individuos. Si esa es la idea, entonces evidentemente mi modelo va a ser denominado balanceado.
pero a veces puedo tener datos faltantes. Y si mis datos me faltan para algún tiempo o para algún individuo, entonces mi base de datos va a ser denominada no balanceada. No tenemos que preocuparnos mucho de eso, porque si tengo o no una base de datos balanceada, a veces no es tan complicado, no es un problema tan grande tener bases de datos desbalanceadas. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que vean evidentemente que en los casos de estudio, los coeficientes no se ven seriamente afectados cuando me faltan algunas observaciones. De ahí va el tema de que sean o no balanceados. Eso también es importante. En la literatura de econometría se identifican tipos de bases de datos. Por ejemplo, nos dice, puedo tener muchos individuos, ya, digamos 500 individuos, pero tengo pocos periodos de tiempo, digamos 5 periodos de tiempo. Ese tipo de bases de datos de muchos individuos y solamente pocos periodos de tiempo se denominan normalmente paneles cortos. ¿Ya? Entonces, la idea significa que mientras pocos periodos de tiempo existan dentro de mi base de datos, entonces ese poco periodo hace referencia al tipo de base de datos que vamos a tener. Por otro lado, puedo tener más bien pocos individuos, digamos 10 individuos, y puedo medirlos durante muchos periodos de tiempo, ¿no? Digamos, tengo 10 individuos y los mido por 40 años. Eso significa para mí que básicamente estoy hablando de un modelo de panel largo, ¿no? Entonces ahí aparecen los paneles cortos y los paneles largos. Y lo ideal, aquello que no tiene una clasificación entre ser corto o ser largo, es cuando tenemos muchos individuos y también muchos periodos de tiempo. 500 individuos y 40 u 80 periodos de tiempo analizados. Ahí no hay una definición. Cuando vemos temas de inferencia, o sea, queremos hacer algún tipo de proyecciones estadísticas con los datos de panel, algunas de las alternativas que aparecen son, por ejemplo, estas, ¿no? Cuando la base de datos es sumamente grande, ¿no? Entonces es un elemento interesante para poder hacer inferencia. Dos, cuando los individuos son muchos y los tiempos son muchos, entonces también hacemos referencia a que esa podría ser una segunda alternativa para hacer inferencia estadística. El tercer caso, ya saben, bueno, se dan cuenta, el número de individuos es muy alto y el tiempo es algo más bien controlado y es fijo, es finito. Y al revés, en el último caso. Son varias las condiciones que nosotros tenemos para poder desarrollar inferencia estadística, ¿no? Y cuando hablamos de inferencia asintótica significa que queremos aproximarnos a los valores poblacionales. ¿Y por qué decimos que eso se puede hacer? Es básicamente que cualquier inferencia de tipo asintótica, o sea, me acerco a lo poblacional, se da sobre todo cuando tengo una base de datos sumamente grande. Y como ya les dije antes, una ventaja de los datos de panel es tener muchas observaciones. Entonces, cada vez es más fácil llegar a tener bases de datos tan grandes que se aproximen a lo poblacional. Algo que muchas veces también va a pasar y tenemos que controlarlo cuando hagamos los modelos denominados robustos, es que los residuos, denominados errores, los residuos muchas veces van a tener correlación, ¿ya? Porque el residuo, por ejemplo, puede estar correlacionado con el individuo o también puede estar correlacionado con el tiempo. Entonces, ese es un gran problema que tienen los modelos de datos de panel. Por eso es que cuando hagamos una estimación, normalmente vamos a comparar esa estimación con una corrección de los residuos para volver las varianzas básicamente unas varianzas robustas. Esto, por ejemplo, en econometría 1 lo han visto ustedes como la estimación de mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Cuando tratamos de encontrar varianzas robustas principalmente. ¿Ya? Esa es la misma idea para aplicarla en datos de panel. Bueno, se puede tener regresores invariantes en el tiempo. Sí, efectivamente. A veces los datos no van a variar mucho. Recuerden que estamos preguntando algo a un individuo. Y si estamos preguntando al individuo cuál es su nivel de ingreso, ese individuo puede no cambiar su ingreso por largos periodos de tiempo. Digamos, por 10 años su ingreso es el mismo. Por lo tanto, su respuesta va a ser la misma. Y esa es una característica que sucede. Y sobre todo, no es muy propia
de las series de tiempo porque se volvería una constante. Y tampoco es muy propio de los datos de corte transversal porque se supone que ahí más bien veamos la aleatoriedad. Pero sí aparece cuando generamos modelos longitudinales o de corte transversal. Hay muchas características o consideraciones que vale la pena tomar en cuenta. También, ¿no?, los coeficientes pueden variar entre individuos, lo cual es algo válido. Esto justamente no aparecería si estaríamos en un entorno solo de series de tiempo o solo de corte transversal, porque en esos modelos tenemos un coeficiente y ya. En cambio, en datos de panel, los coeficientes pueden cambiar. Y listo. Esta es la idea de una base de datos. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Que la base de datos, primero, identifica como columna número 1 a los individuos. ¿Ya? Esas son las personas o también son las empresas con las cuales nosotros queremos trabajar. En el caso de nuestros ejemplos, los que vamos a aplicar, esto llamado individuo son básicamente los países. 1.1 puede ser, por ejemplo, mi país elegido. 2.2 es el segundo país elegido, luego viene 3.3, 4.4, 5.5 y demás. Después de definir aquí el orden en el cual aparecen mis individuos, que no se preocupen chicos, yo lo voy a hacer en Excel también para mostrarles cómo organizar todo esto. El segundo elemento corresponde al tiempo, ¿no? Y esos sí son los órdenes que debemos aplicar, ¿no? El orden individuo y el orden tiempo. Y este orden tiempo siempre es, ¿no?, debe ser acomodado a los tipos de individuos. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que el individuo 1 ha sido medido durante 2 periodos de tiempo, en el periodo 2000 y en el periodo 2001. Pero como esta es la temporalidad, lo mismo debe pasar con el individuo 2. Entonces, el individuo 2 es medido también el año 2000 y el año 2001. ¿Qué pasará aquí con un hipotético individuo 3? También debe ser medido para el año 2000 y el 2001. Y así sucesivamente. En este ejemplo me dice que tengo 500 individuos. Por lo tanto, el último individuo, el 500, también debe ser medido para el año 2000 y 2001. Ojo que por el tema de espacio, este ejemplo solamente va de 2 años. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es que tenga más años, ¿no? Del 2000 al 2015, por ejemplo. Entonces, el individuo 1 va del 2000 al 2015, el individuo 2 del 2000 al 2015 y así. El individuo 500 del año 2000 al año 2015. Todos deberían tener la misma conformación. La tercera, cuarta, quinta, sexta y demás columnas son las variables que me interesa medir. ¿Ya? Esto de acá son las variables en general. Es la variable de interés, la Y, y esta es la variable regresor o la X. Y son el número que nosotros veamos conveniente, ¿no? Un montón depende de nosotros, el montón de columnas que vamos a definir. Ya depende de nuestro ejemplo. Esto es básicamente un dato de panel denominado balanceado. ¿Se dan cuenta? Cada individuo tiene 2 tiempos, ¿no? Cada individuo de los 500 que tengo tiene 2 tiempos. 2000-2001, 2000-2001, 2000-2001, etc. Pero a veces sucede que podemos encontrar un modelo de tipo no balanceado. Entonces, ¿en qué diferimos de un modelo balanceado y uno no balanceado? Vean, el individuo 1 tiene 2 periodos, el 2000 y el 2001. Pero el individuo 2 tiene 3 periodos, o sea, uno más que el anterior. Va al 2000, al 2001 y además al 2002. Pues tiene más observación el individuo 2 que el individuo 1. Y al final, el individuo milésimo tiene, por ejemplo, igual solamente 2. ¿Ya? Lo mismo que el 1. Son 2 periodos. A eso se refiere tener una base de datos de tipo no balanceada, que a veces algunos individuos tienen más información que otros. Y también los paneles no balanceados hacen referencia a tener datos perdidos, ¿no? A veces tengo datos que no se completan y esos datos perdidos también influyen sobre los paneles de tipo no balanceado. Y lo que les decía, bueno, por ahora, mientras la base de datos me permita calcular la varianza residual, entonces no encontramos un costo significativo por el hecho de tener
paneles no balanceados. Mientras tenga suficientes observaciones para encontrar las varianzas, mi modelo puede seguir siendo útil para explicar los fenómenos que estamos viendo. Bueno, seguimos hablando sobre paneles balanceados. Y aquí está lo que les comentaba. Los modelos que vamos a encontrar siempre tienen algún tipo de variación. Las variaciones Wheatsyn, las variaciones Bittrim y las variaciones totales, también conocidas como variación overall. ¿Ya? Estos son los componentes que están alimentando la variación dentro de los grupos, entre los grupos y de toda la base de datos en general. Cuando hagamos nuestras estimaciones, sobre todo cuando hagamos el modelo MEF, ahí sí nos va a salir la estimación Wheatsyn y la Bittrim y además la total, también conocida como la overall. Esto es algo de lo que estamos revisando. Básicamente, chicos, es la parte de las sumas de cuadrados para encontrar los Wheatsyns, los Bittrims y demás. Es la matemática que ya hemos revisado antes. Y bueno, pues algo de la relación entre estos. No se olviden que estamos hablando de la Wheatsyn, ¿no? Hace referencia al individuo respecto al grupo. Y la Bittrim hace referencia al grupo respecto al total. Y la total es el individuo respecto al total. Esas son las ideas básicas para definir nuestros modelos a partir de sus variaciones internas. Y bueno, ahí vamos por ahora con esto. Lo que les voy a mostrar está justamente definido aquí, el modelo de efectos fijos individuales y los otros modelos adicionales. Aquí está lo que hemos discutido antes. Les he demostrado básicamente cómo funciona la relación de los coeficientes, cómo podríamos estimarlos, y es muy parecido a lo que veíamos antes, ¿no? A lo que desarrollábamos en mínimos cuadrados ordinarios. Esto lo repasamos después. Por lo menos lo que quiero que hagamos hoy, porque quiero que hagan una actividad también para mañana, es que armemos nuestra base de datos. Este tendría que ser nuestro fin por ahora. Me voy a ir, chicos, al Excel un ratito, ¿ya? Para mostrarles una base de datos armada para los países, claro, ¿no? Para que estemos en el mismo lenguaje. Así que un segundito. Y abro mi Excel, un segundito, chicos. Y econometría, datos, Excel. Ok, ahora les comparto mi Excel. Ahí lo ven. Bueno, estaba medido esto de una forma diferente, lo voy a corregir. Está como contabilidad, no se pone como número. Como general, ahí va. Los individuos también, solo para mostrarles como general. Ok, ahí está. Lo demás son las variables de interés, ¿no? Bien, empezamos con esto. Aquí tengo una base de datos armada para una tesis que se hizo hace un año atrás. Y bueno, teníamos primero el orden de los países que hemos elegido para este trabajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, chicos, están ordenados por orden alfabético. Significa que aquí está Alemania y todo lo que corresponde a esta parte hacia la derecha es exclusivamente Alemania. ¿Ya? Todo esto es Alemania en general. ¿Qué cosa me interesa de Alemania? Que es mi variable 1 en este caso, o mi individuo 1 en este caso. Como es mi individuo 1, a Alemania la estoy identificando como el indicador, o sea, el elemento ID, como 1. Siempre que veamos 1, significa Alemania. Ya ahí está, Alemania, Alemania, Alemania. Y además les dije, las dos cosas que sí o sí tienen que estar son la variable ID, la identificador,
Y la otra es la variable tiempo. Y para Alemania, el tiempo ha sido medido así, desde el 2007 hasta el 2017. Y está aquí, básicamente, las dos columnas que son el identificador. Ahora, ¿qué es lo que quiero analizar? Esa es mi variable de interés, la variable Y, ¿no? De un modelo de regresión común y corriente. Y aquí está medida en las unidades que correspondan. Por ejemplo, está medida en miles de dólares y que me dice que son como 15.000 millones de dólares exportados a Alemania. Y esa es la variable Y. La otra variable, la X1, el regresor 1, está aquí, que es equivalente igual a otro valor ajustado para Alemania. Y que si bien Bolivia exporta 15.000 millones, aumentándole 3 ceros ahí, Alemania exporta mucho más. ¿Ya? Y bueno, evidentemente entendemos que Alemania es una economía más grande y exporta obviamente mucho más. Luego comparamos el PIB de Alemania. Para este ejemplo, claro, es la variable X2. Y aquí está la variable X3, X4 y demás. Quitando esto para que no se confundan, chicos, para que no pensemos que siempre va a ser exportaciones. Esto es Y, este es X1, este es X2, X3, X4, X5, X6, X7 y llegamos hasta X8 en realidad. 8. Estos tres eran cálculos adicionales. Por lo menos hasta aquí sé que hemos llegado. Hasta X8. Así que no se preocupen, para empezar sabemos que un modelo de dato de panel entonces mínimamente necesita dos columnas. La columna Y y luego la columna X. Y con esas dos ya estamos avanzando bastante. Las demás dependen del modelo que nosotros querramos cubrir. Y si se dan cuenta, chicos, hay algunas variables que están vacías. Ya no es que valen 0, están vacías. Y si están vacías, significa básicamente que no hay información. Pero aún así el modelo no se ve alterado. ¿Ya? Está bien tener bases de datos vacías. No es un gran problema en los datos de panel. Obviamente tiene costos sobre la significancia, pero como tengo un gran número de observaciones, no se nota tan fuerte. Ahí está Alemania. Solo les he mostrado Alemania. Ahora viene la segunda variable el segundo país, Argentina, el cual tiene similares condiciones. A Argentina le estamos denominando el país 2, el individuo 2. Y por lo tanto está ahí. Es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Igual que antes, como en el caso de Alemania, estamos empezando a analizarlo el año 2007 hasta el año 2017. ¿Ya? Entonces, es una base de datos también armada bajo las mismas condiciones y simplemente la hemos puesto debajo de. ¿Ya? Entonces, tengo aquí arriba Alemania y aquí tengo Argentina. Esta es mi variable Y. Esa es la variable X1. Y como saben, ahí está X2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, los 8 regresores. ¿Y qué me salen? A veces parece, miren, que esto podría generar colinealidad, ¿se dan cuenta? Porque cada una de las columnas es igual. ¿Ya? Entonces, por suerte, por ahora no me genera colinealidad. Me genera otros problemas, pero son menores. Pero por lo menos, ya saben, la base de datos puede ser así. En econometría 1 y 2, esto era realmente un boleto directo a la colinealidad perfecta, ¿verdad? En ECO 1 y ECO 2, esto no podía darse. Pero aquí en datos de panel sí sucede. Podemos tener datos repetidos porque a veces el individuo no cambia. Y ahí va Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si vemos al individuo 3? Pues ya se han dado cuenta. El individuo 3 se va a llamar 3333 para toda la serie y su base de datos va a empezar el 2007 hasta el 2017. Aquí está midiendo el valor de Y. Este es X, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí otra vez, miren, a pesar de no tener colinealidad, no tengo información. Entonces, igual ahí no pasa nada. El modelo puede seguir siendo estimable
¿ya? Y no tiene problemas desde el punto de vista de, por ejemplo, matrices singulares. En este caso, la matriz singular no se presenta. Y ya se han dado cuenta, chicos, ¿no? Luego que viene Brasil. ¿Y qué hago con Brasil? Lo mismo. Brasil es mi individuo 4 y lo estoy midiendo para la misma serie de años, de 2007 al 17 y así. Y en esta base tengo varios países. Creo que son 10 países. Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. ¿Sí? Básicamente estamos con 10 países. Y esa es la base de datos que la tenemos que armar de esta manera. Lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan lo mismo. Ojo que esto es simplemente indicativo. Eso sí no sirve. Si la suben al Stata, no va a correr nada. Lo que sí debo subir al Stata es desde estas dos, que son obligatorias, y luego todas las demás, las que correspondan. Pero siempre respetando el orden, señores. Por favor, sean muy ordenados. Porque eso de respetar el orden va a permitir que mi base de datos esté adecuadamente elaborada. Una vez que he corrido esto, bueno, que lo he armado adecuadamente, me pueden faltar datos, ¿ya? Y es normal que falten datos en varios lugares, pero aún así no es un gran problema. Luego de armar esto, me puedo ir al Stata, ¿ya? Entonces, voy a cargar esta base de datos directamente en el Stata. A ver, un segundito, mientras se abre la base de datos. Y ahí está, a ver, les comparto mi pantallita de Stata. Bueno, yo uso el Stata 12. El 15 no me ha funcionado muy bien, mi programa en mi compu no funcionaba bien, pero el 12 se defiende, chicos, así que ese es el que uso por ahora yo. Bien, la base de datos la acabo de importar. Aquí está, es base de datos de Stata. Nos vamos aquí a ver la base de datos. Y ahí va. Entonces, les muestro esta pantallita. Un segundito. Ahí la ven. Ahí está mi base de datos importada. Y como notarán, lo que sí o sí necesito incluir es la columna de tiempo. La pueden poner antes o después, no afecta, chicos. Ya, lo ponen antes o después, no hay problema. Y luego la columna de identificador, ¿no? Y esta identificador, ya saben, es básicamente toda la secuencia que va de 1, 1, 1, luego 2, 2, 2, 2, luego 3 y así hasta el último individuo, que básicamente es 10. ¿Ya? El individuo décimo que creo que era, si mal no recuerdo, era el país de Reino Unido, en este ejemplo. Aquí está la variable y, que se llamaba export, la variable x1, que es exportaciones de cada país y así. Cada uno de los regresores como corresponde. Y esa es mi base de datos. Ese es el objetivo con ustedes, chicos. Necesito que armen por lo menos su base de datos en el Excel. Y no sé si todos tienen el Stata. Bueno, justo me pidieron que les pase el link. No encontré un link válido, así que voy a tener que subirlo para Windows. Ese sí tengo, el Stata para Windows. Se los voy a subir y luego les mando un link para el Dropbox o tal vez para el Drive. Ya es un poco pesadito y recién se los voy a subir, chicos, a los que no tienen. Pero para los que tienen, por lo menos me gustaría que vayan armando su base de datos así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta base de datos, chicos, armada? ¿Se entiende la idea? Licen, una pregunta. Eh, ¿Cuáles utilizamos? Otra vez, perdón, no lo escuché bien. ¿Las variables? Ah, ya. Ok, buena pregunta. Las variables que ustedes van a correr van a ser por ahora las de un modelo sencillo. Ya vamos a empezar con un modelo básico, de tal forma que nuestro modelo por ahora signifique, digamos, la función de consumo. ¿Ya?
Entonces, para la función de consumo de tipo keynesiana, saben que tienen que buscar básicamente dos valores. El consumo familiar de todos los países, ese va a ser el valor de la primera columna, y luego el ingreso nacional. No se preocupen tanto de que si no encuentran el ingreso nacional, que creo que no había en la base de datos, usen el PIB. ¿Ya? Va a ser una buena aproximación si usamos el PIB, chicos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la variable Y, que va a ser el consumo de los hogares, y la variable X1, que va a ser el PIB. Eso busquen, por favor, para sus países. Y vayan armándolos. Y los que tengan el stat ahora, ya saben, traten de subirlo también, de tal forma de que luego ya podamos hacer los primeros cálculos que corresponden a los comandos del stata para datos de panel. Esa va a ser la primera idea de lo que vamos a correr. Y luego, poco a poco, vamos a ir añadiendo más elementos. Quizás, como comentario de eso que están viendo ustedes aquí, el trabajo que aparece con esa base de datos se llama el modelo de comercio internacional gravitacional. ¿Ya? O sea, la tesis que se estimó justamente era la tesis del comercio internacional gravitacional, el cual nos dice, como modelo económico, que queremos saber para Bolivia, ¿dónde es más conveniente exportar? ¿Ya? O sea, ¿qué condiciones son las que definen a qué lugar deberíamos exportar primero? Eso es justamente lo que pasa. Entonces, el modelo gravitacional nos dice que aquí están las exportaciones de Bolivia y las vamos a comparar con las exportaciones de cada país. Si se fijan, para el caso de Bolivia se repite cada rato lo mismo. Voy en 1.5 a la 7, ¿no? Y voy generando la misma relación respecto a las exportaciones de Bolivia al país, digamos, Alemania. Las exportaciones de Bolivia al país de Bélgica, luego al Brasil y demás. La idea era verificar cuáles son las condiciones que facilitan la exportación. No la importación, sino la exportación. Luego decíamos que esas exportaciones bolivianas hacia esos países también tienen relación, por ejemplo, con la exportación de ese país al mundo entero. Por eso es que los valores son bastante diferentes. De Bolivia va con 7 ceros, ya es muy chiquito, pero del otro país va con 12 ceros, por lo tanto es bastante grande. Además, comparamos el tamaño del mercado de ese país. De Alemania, ¿qué tan grande es el mercado? Luego, la distancia medida en kilómetros. Y esta distancia, claro, es fija para todos los datos. Y evidentemente la hemos sacado de una página que medía distancias de ciudad a ciudad. Entonces era la ciudad capital, bueno, de La Paz en realidad, la sede de gobierno, hasta la capital de Alemania, hasta Berlín. Y según este dato nos decía que había esta cantidad de kilómetros de nuestra ciudad capital, va hasta la otra ciudad capital. Luego aparece la variable que es una dicótoma. No, perdón, esta no es la dicótoma, idioma es la dicótoma. Aparece la variable acuerdos comerciales, la cual nos dice que algunos países evidentemente tienen acuerdos comerciales con nosotros. Y aquí supone que Alemania tiene solamente un tipo de acuerdo comercial con Bolivia. En cambio, Bélgica tiene 2 acuerdos comerciales con Bolivia. Entonces la idea es suponer que, ¿será que mientras más acuerdos comerciales exista, mayor es la probabilidad de exportación? Luego es el tema del idioma, ¿ya? El idioma aparece como parte de las investigaciones en los años 70 que indican que a veces las personas, bueno, los países deciden exportar a otros países donde inclusive manejamos el mismo idioma, porque es más fácil generar contratos y convenios con gente que entiende nuestro idioma. Por eso se puso el valor de 1 y el valor de 0 como dicótomo. 0 si no comparte nuestro idioma y 1 si sí comparte nuestro idioma. Entonces ahí tenemos la dicótoma de ceros y unos. Por ejemplo, en el caso de China, el valor será 0 porque normalmente los bolivianos no hablamos chino, ¿no? Y esa es la idea en este caso. ¿Qué más vemos? El tema de colonia. En economía, chicos, una idea fundamental del desarrollo de los países es
¿Será que fueron colonizados en el pasado? Y las teorías, sobre todo, subyacen al autor Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs nos dice que hay una evidencia muy fuerte que afirma que aquellos países que han sido colonizados o han sido colonias antes tienden a tener mayor poder. Y aquellos que no eran colonias, ¿no? Tienden a tener otra característica en el marco del comercio internacional. ¿Ya? Luego veamos, ¿será que el país es vecino nuestro? Y en el modelo gravitacional se dice que mientras más cercano sea un país, es más fácil exportarle, pero no es definitiva esa afirmación. Por ejemplo, tenemos a Chile al ladito nuestro y compartimos una gran frontera con Chile, pero aún así a Chile no le exportamos muchas cosas. No tenemos frontera con Colombia, y está un poquito más arriba Colombia de Bolivia, y aún así a Colombia le exportamos un montón. Colombia es nuestro principal comprador de soya, ¿no? Entonces, gran parte de la soya que se vende desde Bolivia, lo vendemos en Colombia. Entonces, a pesar de que no es adyacente nuestro, está un poquito alejado, pero aún así es un país que nos compra un montón de productos. Y aquí la idea es, ¿será que es cercano nuestro? Claro, creo que solamente el caso de Brasil y Argentina y algún otro país que hemos analizado están como vecinos nuestros. Los demás son cero porque son alejados, ¿no? Alemania está muy lejos, China está muy lejos y demás. Para ver el tamaño del mercado también se analiza la población. Y la hipótesis es que mientras mayor sea el número de habitantes, entonces mayores son las necesidades de mercado. Y por lo tanto, podemos tener una oportunidad de venderles algo a ellos. El nivel de precios, tipo de cambio real, que siempre es bienvenido, y el deflactor, que también es un índice de precios a nivel general. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, pensando que ustedes ya pueden armar sus bases de datos, chicos, el siguiente paso sería volver al Stata. ¿Ya? Entonces volvemos ahí al Stata. Y lo que podemos hacer es habilitar nuestro archivito do. Creo que mi do se va a ir a un costado. Y sí, se fue mi do a un costado. Voy a correr aquí en el espacio que tenemos de comando. ¿Ya? Luego les voy a pasar el archivito do. Mi Stata se descompone en partes, no sé por qué. Pero bueno. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para empezar a correr un modelo de tipo dato de panel? Nos dice, lo primero que tenemos que hacer es quizás presentar los estadísticos descriptivos de cualquier modelo. Recuerden que en mi caso tengo varias variables de interés y quizás el primer elemento, el primer comando sería aplicar el estadístico descriptivo básico. Y ese estadístico descriptivo básico es básicamente sum. ¿Ya? Como corremos el comando sum. Y ahí está. Ok, aquí me puedo dar cuenta qué tipo de variables tengo, ¿no? Lo primero que tomamos en cuenta es eso. Aplico el comando sum, ¿ya? Y sé que tengo la variable tiempo, que tiene 100 observaciones, el ID, export, o sea, exportaciones de Bolivia, las exportaciones del país y el PIB. Ese es mi primer grupo de variables, las cuales son básicamente variables de tipo continua, ¿ya? Son variables continuas y que tienen valores mínimos y máximos que pueden ser básicamente diferenciados. Luego aparecen las que funcionan como dicótomas, ¿ya? En este caso son las dicótomas. Si tengo o no tengo acuerdo, si tengo el mismo idioma o no tengo el mismo idioma, si ha sido colonizado o he sido una colonia, si soy cercano al país o no lo soy. ¿No? Y la distancia, claro, esa debió estar aquí arriba, es la distancia que yo tengo respecto al otro país. Bueno, quizás mi distancia no se cataloga con el primer grupo, porque recuerden, la distancia es fija. La distancia de La Paz hasta Berlín son los mismos 10.000 kilómetros y ya. En cambio, el PIB puede variar de tiempo a tiempo. Las exportaciones varían de tiempo a tiempo, ¿no? Entonces, por eso los diferenciamos. Esos de acá arriba con esos de acá abajo. Y hay un tercer grupo de variables, que son estos, donde vemos la población, ¿no? Que es muy parecida al primer grupo, y el IPC, tipo de cambio real deflactorio. Estas variables son adicionales a lo que estamos tratando de hacer.
Y se nos han colado dos más. Estas ya debía haberlas borrado. Son variables auxiliares de la estimación de datos de panel del tipo efecto fijo y efecto aleatorio. Lo vamos a ver con calma el día de mañana esto. Pero por lo menos, lo primero que se sugiere que hagan ustedes es que apliquen los estadísticos descriptivos básicos a su modelo y sabemos que nos va a salir algo muy parecido a esto. La segunda cosa. Ahora tenemos que definir nuestro modelo a partir de su propia especificación como dato de panel. O sea, tengo que decirle al Stata que voy a correr un modelo de dato de panel. Y para eso, el comando que se aplica es el siguiente. Es una X, una T, SET, X, TZ. Es el comando que debemos poner. No se olviden, chicos, esto se los voy a pasar con un archivito do, lo que salga de este ejercicio. Y luego ustedes van a tener que desarrollar paso por paso para ver que todo eso sirva. El comando es xtset. Espacio, debemos decirle que vamos a trabajar con datos de panel y le digo que hay una variable ID. La ID que está aquí arriba identificada. Y además le voy a decir que estoy trabajando con una base de datos definida con tiempo llamado time. ¿Ya? Yo le puse time porque es más fácil recordar y ya está. Y además, con esto, le podemos pedir que haga una relación de los descriptivos, los estadísticos descriptivos de una serie de tiempo de tipo panel. Ahí está. Ya le hemos dicho que estamos corriendo datos de panel. Y luego le pedimos que haga una descripción. XT describe. Y ya, ahí va. Bien, ¿qué me muestra aquí? Primero un poquito más arriba. Con el xtset e identificando el ID y el time, básicamente le estamos diciendo que estoy trabajando a partir de ahora con datos de panel. Por lo tanto, es importante que usemos siempre cualquier comando de datos de panel. Notarán que aquí arriba dice que está fuertemente balanceado. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en general toda la base de datos está afín a tener suficientes observaciones para todos los individuos. Y además no tengo individuos que tengan tiempos de más, ¿no? Como les había mostrado en la lámina anterior, no tengo individuos que quizás tengan más años medidos que otros. Por eso me dice que está fuertemente balanceado. El tiempo, bueno, el lapso de tiempo va del 2007 a 2016 para todos los casos y evidentemente está todo analizado según la distribución unitaria, ¿no? Son datos, elementos unitarios, elemento a elemento. Luego la parte descriptiva, ¿no? El que realice la descripción de los datos de panel, el xtDescribe, y evidentemente me dice, su valor de ID va desde 1 hasta 10, lo cual es correcto. El tiempo fluctúa básicamente desde el 2007 al 2016, lo cual es correcto. Y como son datos de tipo anual, cada año está así identificado, entonces es unitaria la observación y tengo en total 10 periodos. ¿Ya? Es la parte descriptiva de mis datos de panel. Las frecuencias acumuladas en todos los casos son que tengo 100 observaciones, porque son 10 variables por 10 tiempos, ¿no? 10i, 10t, entonces 10 por 10 aquí, chicos, me sale efectivamente 100. De eso se trata. Y además la distribución es equitativa, ¿no? Desde el mínimo valor hasta el máximo valor, todo está equilibrado en esta base de datos. Por eso es que además aquí arriba me dice que tengo una base de datos fuertemente balanceada. Bien, hasta ahí simplemente le hemos dado la instrucción al Stata para que nos tome en cuenta y sepa que vamos a trabajar con datos de panel. Dado que estamos haciendo esto, el siguiente punto podría ser, corramos, por ejemplo, el modelo agrupado, o sea, el modelo de tipo, el más próximo a un modelo Pullett. Y como el Stata ya sabe que estamos corriendo datos de panel, entonces un modelo agrupado podría ser el siguiente. Le ponemos rec, que es hacer una regresión, y la primera variable que tomamos en cuenta, me voy acá arriba, es básicamente, la variable es export, ya la voy a usar export. Export
y pip. Ya voy a usar esas tres primero. Y luego vamos a ver qué otras variables más incluimos. Entonces, el primer modelo de tipo Pulet es rec nada más, el comando rec de hacer regresión. Ponemos exportaciones de vol, export. Luego ponemos las exportaciones del otro país. Y bueno, ponemos luego el valor del PIB. Y listo. Corremos y ahí está. Ese es nuestro modelo 1, que corresponde al modelo de tipo Pulet. Notarán, chicos, que los resultados no son muy llamativos, porque básicamente no hay algo que parezca diferente a una regresión común. Básicamente, seguimos viendo acá, por ejemplo, los indicadores como el valor F, que mide la significancia del modelo. En este caso, me dice que la distribución Fisher fluctúa para 2 y 97 grados de libertad. El valor es 6.11, pero ¿qué significa para mí 6.11? Para eso debo verificar la probabilidad F. Y efectivamente, el valor P de la distribución F es menor que 0.05. Y como la distribución es menor que 0.05, entonces decimos que el modelo es significativo. Está por ahora pasando el modelo. O sea, la probabilidad de estar en la hipótesis nula es muy pequeña. Entonces, no estoy en la hipótesis nula y mi modelo sí es significativo. Primer resultado. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado, bueno, recuerden, normalmente nos interesa el R cuadrado ajustado y es demasiado bajo. No se preocupen, esos R cuadrados ya no sirven de la misma manera que como los usábamos en econometría básica o en estadística. Los R cuadrados aquí sí tienen una gran variación. Recuerden que estamos trabajando con muchas observaciones y esa gran aleatoriedad de observaciones tiene directa incidencia sobre el valor del R cuadrado. Así que ni lo observen por ahora. ¿Qué es lo que me interesa después? Bueno, aquí están las sumas de cuadrados, ¿no? La suma de cuadrados de tipo explicados, 9.13. La suma de cuadrados residuales, 7.25. Aunque, claro, el valor de E va con un número más. Y la suma de cuadrados totales, que es 8.16. Entonces, efectivamente, aquí vemos que la explicación del modelo es muy baja. Es como si fuera 9.13 nada más. En cambio, el modelo, o sea, la suma de cuadrados residuales, sería 72.5. Eso para equilibrar que ambos sean E a la 18, ¿no? La notación científica es equivalente. Estamos comparando la explicación de 9.13 versus un residuo de 72.5. Mi modelo no es pero para nada alentador. Pero ahí va, una primera aproximación. ¿Qué es lo que vemos además? La variable de interés, las exportaciones de Bolivia, según el modelo teórico que les expliqué hace rato, dependen negativamente de las exportaciones del otro país, ¿ya? Y tiene una correlación positiva con el PIB del otro país. Entonces, si los otros países, en un modelo Pulet, efectivamente empiezan a crecer, esa es una buena noticia para nosotros. Porque mientras los 10 países crecen, eso provoca un ligero incremento de las exportaciones bolivianas. Ojo que no he puesto el total de variables, chicos. Recuerden que eran muchas variables para el modelo. Solamente he puesto algunas para mostrarles los comandos básicos. Después de que hemos puesto esto que es la primera regresión, nos dice, ojo, tenga mucho cuidado que los residuos, ¿se acuerdan? Pueden estar correlacionados. Bien, entonces, si yo tengo la precaución de verificar que mis residuos estén correlacionados, entonces voy a buscar generar una relación de tipo robusta, ¿ya? Voy a corregir mis residuos. Y para eso corremos lo siguiente. Ponemos rec, la misma exportación de Bolivia, exportación del otro país, PIB, ¿ya? Hasta ahí va todo bien. Pero luego le ponemos una coma, espacio, BCE, que es referencia a la matriz de varianzas y covarianzas de los residuos, y le pedimos que lo corrija según cada grupo de cada elemento ID, ¿no? Entonces, el comando que va desde coma, BCE Cluster ID, básicamente me está diciendo que
va a corregir ahora la estimación aplicando regresores robustos, ¿no? Varianzas robustas. Y le aplicamos Enter y ahí va. Y bueno, en este caso está corriendo la corrección, está realizando la corrección del modelo a partir de un modelo robusto, el cual, veamos, ha empeorado mis estadísticos. El valor F se ha reducido notablemente porque, bueno, el modelo realmente estaba muy mal. Había problemas en la regresión, aquí arriba, que estaban sesgando los indicadores. Cuando corregimos esos indicadores, efectivamente vemos que el modelo ya no es significativo. El valor F de tipo robusto ya no es significativo. El valor adecuado, por lo tanto, debería ser este. Se darán cuenta que el R cuadrado ajustado desaparece, porque ya no es muy interesante utilizar un R cuadrado cuando ya estamos viendo modelos más de tipos robustos. Ya están adecuados estos modelos porque han sido corregidos. ¿Qué más vemos? Pues veamos esto. Comparando los resultados entre un modelo de tipo panel. A ver esto que baje un cachito. Ahí va. Ahí lo ven. Veamos qué pasa. Comparemos un modelo común, pero que tiene errores, versus un modelo robusto. Para empezar, la relación con las exportaciones sigue siendo negativa. Entonces, no se ha visto alteración, el mismo valor. Vamos, la relación con el PIB. Bueno, eso sí ha variado un poquito. Perdón, no varió absolutamente nada. Sigue siendo igual. Y la constante tampoco. ¿Ya? Entonces, el valor de beta no se ve afectado en absoluto cuando corremos vía modelos robustos. Porque lo que estamos haciendo al corregir vía modelos robustos es básicamente corregir el problema que tiene los residuos. Y estos residuos entonces tienen que ser ajustados. Lastimosamente, al ajustar los residuos, encontramos que los estadísticos de significancia grupal ya no son representativos. Por lo tanto, mi modelo ya no puede ser utilizado para fines de inferencia. A pesar de que el beta sigue siendo el mismo valor para todos, lastimosamente los estadísticos están anulando mi modelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya sé que el modelo de arriba está sesgado y el modelo de abajo ha sido corregido, pero no es significativo, ¿ya? El valor P de Fisher es 0.1078, lo cual está muy por encima de 0.05 al 95% de confianza y además está muy por encima de 0.10, porque es 0.1078. Mi modelo, por lo tanto, aquí no es adecuado. Entonces, vemos que el modelo Poulet, desde ese punto de vista, no es muy llamativo, ¿ya? No me da, por ejemplo, resultados adecuados. Bien, ¿qué puedo hacer? Podemos entonces aplicar quizás un modelo de tipo modelo de efecto fijo, ¿ya? Vamos a aplicar los modelos de tipo MEF, ¿no? Tal como les mostraba antes. Y en el caso del modelo MEF, una forma de desarrollar la regresión es, otra vez pongo reg, ya voy a copiar esto mismo de acá, pongo la variable de interés, xbol, y luego le estoy diciendo al stata que quiero correr un modelo de efecto fijo. Y ese modelo de efecto fijo tiene este comando, que es básicamente ibn id, ¿ya? Me va a diferenciar a todos los individuos que aparecen dentro de mi modelo respecto a su aporte que realizan a la variación del modelo en función de export y en función del PIB. ¿Ya? Ese es un nuevo modelo. Y veamos qué sale. Ahí está. Oh, el décimo lo he omitido. Hay un problema con el décimo. En este caso, chicos, me voy un ratito más arriba. Cuando yo le estoy pidiendo este comando al modelo, al stata, me está diciendo que el modelo ahora va a ser de tipo efecto fijo. Y les dije antes que un modelo de efecto fijo tiene muchas constantes, ¿verdad? Y en este caso tengo 10 constantes diferentes. El primer elemento era Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, etcétera, ¿no? Hasta que el último tendía a ser, era Reino Unido. Bueno, algo pasó con el Reino Unido que lo ha omitido, se ha vuelto 0. Pero por lo menos, hasta el elemento 9,
están todos identificados. ¿Cómo los interpretamos? Básicamente, vemos la relación de las exportaciones bolivianas, primero ajustados respecto a la exportación de cada país en el grupo, del PIB conjunto de cada grupo, pero diferenciados por la constante que tiene cada uno de los elementos. ¿Ya? Así que esta podría ser una ecuación bastante larga si la queremos escribir de forma extensa, o sea, escribirla como ecuación común, donde y es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, así, hasta el alfa 10. Y luego recién el x1 y el x2. Esta es quizás la alternativa hasta donde necesito que ustedes lleguen. Pero claro, cuando ustedes lo hagan, y lo vamos a hacer eso el día de mañana, con su base de datos que les pido que ya estén bajando, sí tenemos que darle sentido económico. Esto que les muestro yo por ahora no está plenamente desarrollado. Simplemente he utilizado una parte de las variables, o sea, export y PIB. Para aplicar a la teoría del modelo gravitacional, debería haber aplicado las otras variables más, no se olviden. ¿Ya? Así cubría yo la teoría económica. Por ahora, ya conocemos por lo menos algunos comandos. Y son básicamente estos de acá. Por ejemplo, ya saben que por ahora tenemos que aplicar el comando 3, xtset id time, que básicamente significa darle la orden al stata para que nos trate como dato de panel. Luego, xtdescribe, que significa básicamente conocer las propiedades de mi base de datos y ver si realmente es una base de datos fuerte o no. Y luego, la primera regresión, tal y como la conocíamos de econometría 1, donde aplico la regresión según el comando, según el 5, pero el resultado que obtengo es un modelo de tipo Pulet. Pero yo sé que el modelo Pulet es susceptible de tener problemas en las varianzas. Y por lo tanto, lo que hacemos es corregir el modelo a partir de las varianzas robustas. Y esa corrección de varianzas robustas es una coma, BCE, cluster ID, y encontramos el modelo Pulet, pero robusto. En este caso nos salió que el modelo robusto pues no era adecuado, dado que era no significativo desde la distribución Fisher inclusive. Entonces pasamos al siguiente modelo. Como Pulet no puede ser estimado, entonces usamos el modelo de efecto fijo. Y para el modelo de efecto fijo corremos lo mismo, solo que en el lado de la constante le pedimos que calcule para cada país su respectiva constante. O sea, para cada individuo su respectiva constante. Y eso permite que encontremos esto, ¿sí? Que es el modelo de dato de panel de tipo efecto fijo inicial, el modelo básico. ¿Ya? Bien, chicos. Mañana vamos a continuar con esto. Ya les voy a pasar estos comandos también para que los tengamos y los apliquemos mañana. Pero por favor ya bajen su base de datos y súbanlo al Stata los que ya tienen Stata. Empecemos con una base de datos chiquita. Ya vean por lo menos, no sé, quizás para sus 5 países, unas 15 o 20 años atrás, y 2 variables, consumo familiar y el PIB. ¿De acuerdo? Mañana continuamos con esto, jóvenes. Dicen una cosita. Yo Dígame. tenía que cambiar mi país. Ya. Un país ¿Cuál tenía es? que cambiar. Sí, me acuerdo que tenía que cambiar, solo que no me acuerdo cuál. Sí, tiene que cambiar Mónaco por Israel, pero no sé si está disponible Israel. Creo que sí está. A ver, déjenme ver ahorita, lo revisamos. Los demás chicos, ya saben, nos vemos mañana, gracias. Me quedo con Carlos un ratito. Listen, igual puedo ver si algún país está, qué países están disponibles.